Teoría estamos grabando ya. Es que otro día Erika nos pasó que no se había empezado a grabar. A ver, un segundito. Mm. Vale, vamos a empezar por la práctica número uno. Erika, ¿nos lees tú el enunciado de la práctica número uno? Del documento que está en la plataforma. Sí, no sé si lo habéis podido mirar ya. Sí, sí, que es diseño de una estrategia de marketing centrada en el cliente con IA generativa e interfaces personalizadas. Correcto. El objetivo de hoy es aprender cómo la IA nos vamos a poder imaginar ese modelo de negocio, ¿vale? Voy a avanzar aquí. Y vamos a poder hacer esa personalización y experiencia de todo lo que es el recorrido de cliente, ¿vale? Recordábamos en la primera clase, veíamos, ¿no? Donde empezábamos en esa parte de descubrimiento y avanzábamos todos los pasos hasta la fase de fidelización. Entonces, el objetivo va a ser diseñar todo ese proceso para un negocio. Aquí lo comenté, creo que fue con Alba el otro día. Si tenéis proyectos personales, pues es un buen momento como para plantear una estrategia porque la podemos comentar, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de hoy? Ver cómo podemos con alguna herramienta diseñar ese flujo y a partir de aquí intentar ir bajando cómo diseñar la práctica. Entonces, ¿qué es lo primero ante esa práctica? Pues elegir qué producto o servicio, porque si necesitamos hacer un mapeo de cliente, necesitamos tener muy claro qué servicio queremos elegir, ¿vale? Si, por ejemplo, el cliente, pues podemos elegir cualquier tipo de negocio para la práctica, pero tenemos que tener muy claro ese negocio, porque vamos a tener que desarrollar muchas fases, por tanto tenemos que ser congruente. Además, la práctica uno es totalmente separada de la práctica 2 en la que ya tenemos la marca con la que debemos trabajar, por tanto, va a ser una práctica encapsulada. ¿Vale? Yo voy a cogeros, por ejemplo, una inmobiliaria, ¿vale? Si yo tuviera que empezar a diseñar una etapa de recorrido de cliente, ¿dónde empezaríamos con ese mapeo de cliente? Pues os voy a enseñar, por ejemplo, Lucidchart, no sé si lo habéis utilizado alguna vez. No, yo no lo No, conozco. Un segundo que lo vinculo para que lo veamos. Vale. Os enseño, por ejemplo, este es uno de los que tengo yo creado. Vale. Nos permite crear mapas de flujo, porque si yo tengo que diseñar una experiencia de cliente, tengo que poder dibujarla. Y es la mejor manera de poder bajar a detalle cada una de ellas. ¿Qué es un flujo de clientes? Son acciones e interacciones que suceden entre un cliente y mi negocio, desde el minuto cero, desde la parte de descubrimiento. Entonces, si yo tuviera que diseñar una estrategia, empezaría a plantearme, en mi caso, lo vamos a hacer en el sector inmobiliario, ¿vale? Por lo tanto, lo que os pido es que el ejemplo que elijáis no puede ser en el sector inmobiliario. ¿Vale? Pues, ¿qué podemos plantear? ¿Cuál es la primera interacción que tiene ese cliente conmigo? Pues busca propiedades online a través de una web, ¿no? Una persona que se muda a una nueva ciudad abre el sitio de web de una inmobiliaria para ver opciones de alquiler cerca de su trabajo. Y es la primera vez visitando el sitio y empieza a buscar propiedades. A partir de aquí van a suceder interacciones. Cuando nosotros buscamos en una agencia inmobiliaria pisos, ¿qué hacemos? Buscamos de forma genérica. Lo primero, abro, miro, pues voy a Idealista, ¿vale? Y luego empiezo a filtrar, ¿no? De entre los resultados que me da, voy a ir afinando, ¿no? Pues por rango de precio, los puedo ordenar por anuncios más nuevos, voy a ir mejorando. Por tanto, el cliente pasa a una siguiente fase de interacción en la que exploramos diferentes opciones. Filtramos propiedades según preferencias, elegimos, por ejemplo, pues por precio o por cercanía. Y aquí es donde entraría la fase de personalización.
Cuando mi cliente interactúa conmigo lo suficiente para tener que yo tenga datos de interés sobre mi cliente. Entonces, si yo veo que mi cliente a partir de ahí selecciona, pongo un ejemplo, pues inmuebles que estén cerca de determinada parada de metro, yo puedo determinar, o parada de autobús, yo puedo determinar que esa es una zona suya de interés. Perfecto. A partir de ahí, vamos a intentar seguir guardando esos datos. El cliente va a elegir, ¿no? Va a clicar. Nos vamos a imaginar lo que hace, ¿eh? Va a clicar en la propiedad, vamos a acceder a la propiedad, va a mirar los datos de la propiedad y al final luego va a contactar si quiere hacer una visita y en última instancia el cliente comprará, alquilará en esa parte final, ¿vale? A mí me gustaría que cubrierais desde la parte de descubrimiento, de cómo me encuentran, cómo avanzo el flujo de conocen mi producto, llegan a mi página web, llegan a mi producto, el que sea del sector que elijáis, se producen las primeras interacciones, filtros y ahí cómo podemos ver esas personalizaciones. Dibujamos todo el flujo, ¿vale? Esta herramienta a la hora de dibujar está muy bien, es muy sencilla, es muy intuitiva y es gratuita. Eh, Tienes mucho espacio de frame gratuito para poder jugar y te ayuda a estructurar de una manera muy fácil, ¿no? Pues por aquí, por ejemplo, el que estamos viendo en el ejemplo es el disparador, en este caso no es cuando visitan mi web, sino que es una parte de newsletter, de trabajo de herramienta de newsletter, en la cual mi disparador es el envío de una newsletter con el concepto de sabes cuánto vale tu vivienda y a partir de ahí puedo enviar al usuario una tasación. Si no quiere tasación para la venta, pues puedo intentar llevármelo al mercado de alquiler. Si quiere tasación, proporciono una estimación. Realizo el envío en 24 horas de un email explicativo del proceso de venta. Si quiere más información, pues hay una llamada telefónica. Si no, pues el mes siguiente va a recibir una nueva comunicación. En el caso de que quiera una llamada telefónica, ah, hay un score lead. Si es que sí, facilitaré la información a añadir y si es que no, haré un fin del contacto, ¿vale? Este es un flujo muy simple, pero aquí lo relevante es que es importante que cada vez que os imaginéis cómo interactúa el usuario, desgloséis los pasos, porque os ayudará a ver dónde podéis hacer una acción más fuerte, dónde podéis reforzar con una campaña, si por ejemplo, dónde debéis intervenir a nivel humano y dónde no. Por ejemplo, en el Score Lead yo lo tengo indicado pensando en que hay esa llamada telefónica, pero si yo recibo mucho lead, a lo mejor necesito utilizar la IA para ese filtrado de score lead o un chatbot asistido que me filtre en base a lo que me han indicado a la hora de proporcionar la estimación de la tasación. ¿Vale? ¿Se entiende este primer paso de dibujar lo que sería todas las fases? Sí, se entiende. Lo único que es lo que decías, que aquí no van como una web. ¿Cómo? O sea, aquí es a partir de una newsletter que activa al usuario y empieza el flujo. Correcto. Aquí lo podemos hacer sobre una web. Yo tengo el ejemplo hecho con una newsletter, pero imaginamos que aquí llegó una página web y para mí el disparador es visitante en mi página web. Cuando el visitante es aquel que filtra, porque vamos a imaginar que quiero potenciar que tengo una tienda de cómics, ¿vale? O de figuras de anime. Pues busco por una línea, Spider-Man. Accedan a mi web, usan el filtro y ya tengo filtrados que han buscado tres personajes. A partir de aquí es, bueno, pues si me han vamos lo vamos a construir para que así de paso vemos la herramienta, ¿vale? Dame un segundito, que vamos a Vale, ver yo. una cosa, pero siguiendo con lo que te decía, ¿eh? ¿Tiene que ser sí o sí web? ¿Puede ser que te encuentran en redes sociales o...? Bueno, es que el inicio, en la parte de descubrimiento, será redes. Otra cosa es tu inicio de interacción con el cliente. Vale. La parte de descubrimiento, elegid el canal que queráis. Me pueden conocer en redes, el que queramos, pero sí que os pediría que avanzáramos porque aunque me conozcas en redes, Mm, hay un paso después. Vas a interactuar conmigo de alguna forma, vale. ¿vale? O sea, lo que no quiero que hagamos es el ejercicio de ads directamente, de tengo un anuncio en redes porque quiero comprar algo, clico, voy, lo compro o no lo compro, porque ahí
Es cierto que No, está claro, se un quedaría. mapeo de cliente, pero le estamos viendo la versión de transacción, ¿vale? Y lo importante aquí es que lo veamos entero. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer una identificación de que es la siguiente parte, de dónde la IA nos puede resolver determinados puntos críticos. Entonces, si cogemos un ejemplo en el que es yo vendo relojes, tengo un anuncio de reloj, clico, compro o no compro, está guay, sí, tenemos un mapeo de cliente, pero es tan corto que no nos va a permitir seguir con el ejercicio, ¿vale? Eso no quiere decir que me descubran en redes sociales. Yo tengo un anuncio, clican, pero en vez de hacer la compra directamente transaccional en redes, nos lo llevamos a nuestra web y a partir de aquí vemos qué sucede. ¿Vale? Es que os dará más juego porque si no luego os vais a autolimitar, ¿eh? Hola Nuria, bienvenida. Una vez tenemos dibujado nuestro flujo, nuestro cliente nos ha... ¿Queréis que recordemos las fases del cliente, del funnel? Sí, por favor. Vale, en la capa de arriba, la primera que tenemos es la fase de descubrimiento. El usuario está navegando por el mundo y nos ve, ¿vale? Porque está buscando, puede, por ejemplo, el interés que queráis o buscando o porque estamos pagando anuncios relacionados, ¿vale? Nos encuentra en una fase de descubrimiento. La segunda fase es la fase de consideración. Ha estado mirando y ahora está considerando comprar, no comprar, comparar, ¿vale? Es el ejemplo que veíamos, ¿no? Estoy buscando para cambiar el césped, miro diferentes presupuestos, estoy considerando con quién hacer o no la operación. La siguiente fase sería la fase de la venta. ¿Vale? Al final el usuario compra, transacciona conmigo. Cuando hablamos de venta, siempre nos estamos imaginando de retail, pero a veces ese cierre puede ser una consultoría en el caso de servicios, o sea, no hace falta que sea un producto físico, ¿vale? O sea, sed muy libres aquí en el modelo de negocio que diseñéis, porque hay mucho servicio, ah, sobre todo en la parte de servicios, que no vendes un tangible, vendes un intangible y no por ello no es una venta, ¿vale? Es que es muy fácil imaginárnoslo en e-commerce tradicional, pero quizás un poco más diluido cuando lo vemos en servicios. Una vez ya he transaccionado con mi usuario, hay una parte de retención. Yo quiero que mi usuario siga teniendo relación conmigo. Y una vez pasamos de la fase de retención, llegamos a la fase final, que es la fase de fidelización. Una vez yo he conseguido venderte algo y te retengo en mi marca, te consigo fidelizar. ¿Vale? La fidelización es el último punto y es el que ya, digamos, tenemos el éxito rotundo, ¿no? Cuando yo lance un producto de características similares o que a ti te pueda interesar, es mucho más fácil que me compres a mí que a la competencia porque estás fidelizado, tienes vínculo conmigo. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre la parte de ese mapeo de recorrido de cliente? Espera, Nuria, un segundito que me abro el chat por si acaso. ¿Avanzo? Por mí sí. Vale, una vez tenemos definido nuestro mapa de cliente, tenemos que ver dónde, qué puntos críticos nos puede ayudar la IA generativa a resolver y a personalizar, ¿vale? Por ejemplo, en esa primera interacción de la que hablábamos en una agencia inmobiliaria en la que yo estoy buscando un inmueble, ¿cómo podemos hacer que el cliente se sienta más atraído desde el primer momento? Dime, Erika. Profe, sí, qué pena. Es que pues en el documento de la actividad, nunca pues como que nos hizo referencia, por ejemplo, a esta herramienta que nos estás mostrando, ¿cierto? Decía como que, por ejemplo, uno podría hacer esto en una tabla o en un diagrama. Yo había empezado como a hacer como, digamos, un borrador de este primer ejercicio de esta actividad, pero entonces, por ejemplo, yo lo había hecho en una tabla. No hay ¿Tendría que problema. pasarlo o lo puedo dejar como ya? Lo puedes dejar. Normalmente esto es esta aplicación que estamos viendo ahora, Lucidchart, es una aplicación de diagramas, ¿vale? Si ya habías empezado a hacer la actividad en una tabla, perfecto. O sea, al final es definir. Lo importante de la actividad es definir el proceso de cliente y la fase del producto en cada fase de cliente, en todo el proceso Ok. de comercialización. El formato gráfico, yo en esto no voy a ser exquisito. Una tabla me sirve
si esto es más visual y a veces es mucho más intuitivo para futuros pasos, ¿vale? Porque si yo ahora tengo que cambiar condiciones, ¿vale? O dependencias, cuando tengo un diagrama con este tipo de herramientas, pues es mucho más intuitivo y mucho más sencillo. Y cuando trabajas en departamentos de marketing, la idea que tú tienes como departamento de marketing a la idea que acaba saliendo después, pues tiene muchas variables. Por tanto, herramientas que te permitan ser flexible y que tú puedas compartir y que te puedan permitir, puedes compartir este tipo de documento con otra persona, aunque no tenga cuenta, y puede editar contigo, ostras, a la hora de trabajar interdepartamentalmente ayuda mucho, ¿vale? A veces un Excel, pues en flujos, cuando hablamos de flujos es más fácil si yo veo que de A va a B, de B va a C y de C va a D, porque en nuestra cabeza a veces suena espectacular, pero la persona que tenemos enfrente, que es otro departamento, pues si no se lo explicamos, a veces es más limitado, ¿vale? Por eso el tema de que sea lo más visual posible. De cara a la actividad, como os vaya mejor, no hay problema. Yo os lo digo como consejo de trabajo en la vida real en marketing. Todo aquello que la edición sea más fácil, cogedlo frente a lo que sea estanco porque vais a hacer 7 millones de cambios. Es inevitable. No hay nunca ningún documento que vaya para adelante a la primera. Lo que hablábamos, en ese tercer paso, identificamos los puntos críticos, ¿vale? Primer paso, definimos qué producto, ¿vale? Definimos qué negocio, definimos qué tipo de empresa. Segundo punto de la práctica, dibujamos o esquematizamos en una tabla las fases del funnel de compra de un cliente, desde el descubrimiento hasta la fidelización, y ahora bajamos a la fase 3 cómo la IA identificamos, disculpad, pasos y puntos críticos donde podemos aplicar la IA generativa y la personalización, ¿vale? En el ejemplo que yo os estaba poniendo del sector inmobiliario, usuario que entra a visitar una página web, ¿cómo puedo hacer amabilizarle esa primera interacción? Si mi primera interacción era buscar un inmueble, ¿cómo lo puedo amabilizar? Pues, por ejemplo, utilizar la IA para recomendar propiedades automáticamente cuando el cliente llega a una web. Si el cliente busca propiedades de lujo en la ciudad que se encuentra, la IA podría mostrarle la lista de propiedades similares, ¿vale? Para ello, por ejemplo, si ha estado viendo anuncios en Meta, podemos insertar en la página el píxel de Meta y nos permitiría ver que viera contenido similar, que el filtrado fuera automático, ¿vale? Aquí en esta actividad tenéis que poner imaginación, porque es qué problemática tengo, qué podría hacer más fácil y qué se nos ocurre con todo lo que habéis visto, no solo en esta asignatura, sino con todo el bagaje que ya lleváis, cómo la IA en modo generativo puede ayudarme en esa avanzada, en esa personalización. ¿Vale? Luego veremos la personalización a nivel de imágenes, etcétera. La podemos hacer con ChatGPT mismo, ¿no? Con Gemini, con la herramienta que os sintáis más cómodos trabajando. ¿Cómo personalizamos las recomendaciones? ¿Cómo podemos ayudar a que el cliente encuentre exactamente lo que busca? Pues con IA, por ejemplo, podemos analizar el historial de búsqueda del cliente. Yo tengo mi página web, es un cliente que está registrado, por ejemplo, puedo saber su historial de búsqueda. Si yo sé su historial de búsqueda, podemos ofrecerle propiedades similares, podemos sacarle un banner esta es la última novedad en el barrio, sobre todo en cosas que se mueven rápido, como es el alquiler, por ejemplo, que me avise al ya tener clara mi tendencia. O, por ejemplo, si un cliente busca apartamentos con una determinada cantidad de habitaciones, pues que la IA ya le muestre a aquellos que tienen esa cantidad de habitaciones. Lo que sea menos, por defecto, que ya tenga que ser el usuario el que va a buscarlo, pero que ya tenga ese prefiltro un poco ya creado, ¿vale? Otro ejemplo. ¿Qué más? En atención al cliente automatizada, pues cómo podemos mejorar la interacción con el cliente a través de un servicio más rápido. Lo que veíamos, ¿no? Podemos coger un chatbot que puede ayudar al cliente a resolver dudas sobre una propiedad. Pues, por ejemplo, tiene transportes cerca, célula de habitabilidad, certificados energéticos, cualquier duda técnica que el chatbot puede tener almacenado de datos, podría responder sobre los datos técnicos, en este caso, de un inmueble, ¿vale? Inmueble, producto. Por ejemplo, pues si un cliente pregunta, pues lo que decían, las opciones de transporte cerca de una propiedad y sin que haya intervención humana por nuestra parte. Y con eso conseguimos mejorar la resolución de dudas y en esa atención de cliente automatizada.
¿Sí? ¿Entendemos el bloque 3 de la práctica? Sí, sí, está claro. ¿Vale? Identificamos de todo el proceso dónde podemos usar IA generativa y de qué forma para mejorar la calidad de visita del usuario, mejorar su transacción, mejorar su satisfacción y por ende retención y fidelización. Para poder nosotros elegir esa parte de producto, ¿vale? En la primera parte de la práctica deberemos definir y escribir qué producto elegimos y qué producto ofrecemos, ¿vale? ¿Por qué? Porque para mí, si no, será muy difícil. No solo soy una tienda de cosméticos, sino poder poner un ejemplo un poco más completa, ¿no? Por ejemplo, pues nuestra inmobiliaria se enfoca en personas que buscan alquiler de apartamentos en grandes ciudades. El público objetivo son personas jóvenes entre 25 y 40 años y profesionales que se muevan por trabajo, ¿vale? Eso sería en el caso de mi modelo de negocio. ¿Por qué necesito que definamos eso? Porque una vez tienes eso definido, vas a poder buyer persona, qué producto tengo, buyer persona al que voy y mapeo de la fase del cliente. Vale, importante, ¿eh? Recordamos el ejemplo de la primera interacción, la exploración de opciones, selecciona propiedades. En este caso lo podéis equiparar a cualquier modelo de negocio, a cualquier e-commerce prácticamente. ¿Queréis hacer un ejercicio pequeño con algún producto en concreto? ¿Lo hacemos en voz alta y hacemos este símil? ¿O lo tenéis súper claro? Y tiramos millas. Vamos a hacer un pequeño apunte sobre la personalización, y sí que lo quiero enfocar a una parte reflexiva, ¿vale? En este caso, más allá de la práctica, ¿no? Cuando nosotros hablamos de personalizar la experiencia necesitamos los datos y en el caso, pues, por ejemplo, de una agencia inmobiliaria, podemos usar información como búsquedas previas de propiedades, etcétera. Ah, ¿Qué tipo de datos necesitaría o recopilaría vuestro negocio? Erika, por ejemplo, ¿qué tipo de datos recopilaría tu negocio? Si ya tienes pensado negocio. Bueno, yo dejé mi ejercicio con el ejemplo que habíamos hecho en una de las clases, entonces me quedé con la librería digital. Em, y bueno, hice un poco, pues es que digamos que en este ejercicio yo traté como de hacerlo el paso a paso, pero entonces estoy escuchando como lo que estás explicando para saber si sí lo hice como bien, porque no sé, pues de pronto puede que no esté como tan, pero bueno, hice como y la identificación del producto, el público objetivo y ya también hice pues como el cuadrito con el recorrido del cliente desde el descubrimiento hasta la fidelización. Entonces, Em, para personalizar vas a necesitar saber datos de tus usuarios. Entonces sería bueno que hicieras un listado de qué datos, los que consideres relevante a tu negocio, pueden ser necesarios para poder y yo elaborar. hice, bueno, yo ahí hice como cuáles son los géneros literarios favoritos de la gente, también el historial de navegación, la participación en eventos, pues porque mi librería también ofrece como, como clubes de lectura, como ferias, pues aparte de ser como una librería. También está como las reseñas, también tiene en cuenta la ubicación geográfica, em, a través pues como del registro, la geolocalización de las personas y también como la frecuencia de las compras que hacen las personas. Pues ahí lo tienes casi todo recogido, ¿eh? Sí, es que, bueno, sí, yo le saqué un rato como hacer el ejercicio, sino que acá estoy un poco escuchando como el paso a paso para ver si Mm. sí logré como hacerlo un poco acercándome a lo que se espera. Alba, Nuria, en vuestro caso,
¿Habéis hecho ya un poco de la práctica? ¿Tenéis o ya habéis pensado en el tipo de empresa que queréis hacer? Yo no había hecho nada antes, estoy pensando un poco ahora sobre la marcha, la verdad. Pues cojamos ideas, sobre todo, Nuria tampoco ha empezado. Para todos los que no hayáis empezado, muy importante, solo puedo personalizar cuando tengo datos. Si yo no tengo datos de usuarios, no voy a poder personalizar nada. Entonces es una parte importante en la que os sentéis a pensar qué debo recoger y sobre todo porque una cosa es lo que yo deba recoger a nivel idílico y otra cosa es lo que podemos recoger a nivel real, ¿vale? No todo lo podemos guardar y no todo lo podemos saber por usuario, ¿vale? Entonces, está bien que siempre hagamos un a máximos y a partir de aquí os van a salir prácticamente... es que en cuanto hagáis el listado en cuanto defináis el producto y defináis los datos que os interesaría medir, os va a salir automáticamente aquellos puntos donde la IA os puede ayudar. Porque para que os pueda ayudar la IA generativa necesitáis definir qué datos debe recoger. Entonces va a ir como muy ligado a nivel práctica. Debemos incorporar a la práctica, mostrar cómo la inteligencia virtual o la realidad aumentada pueden ayudar a transformar la experiencia de cliente, ¿vale? Aquí por eso, Alba, también te comentaba que cogiéramos un mapeo, algo que nos permitiera mapear a un cliente de una forma más abierta, porque los siguientes pasos de la práctica iban a exigir complementarlo, ¿no? En este caso necesitaríamos ver, pues yo me lo llevo al mismo ejemplo, ¿no? Yo tengo inmobiliaria, pues voy a utilizar tecnologías de de realidad virtual y de realidad aumentada para explorar propiedades sin tener que visitarlas. Pues como yo habíamos quedado, que yo me he especializado en vender a gente que se muda por trabajo, es muy probable que la gente que se mude por trabajo, pues evidentemente le cuesta mucho más llegar al desplazamiento a la ciudad y puede ser una buena manera visitar propiedades de forma remota, a ayudarles a limar y acercarles el producto y que cuando se puedan desplazar a la ciudad ya visiten todas aquellas que están más cerca de su interés y que realmente ellos ya hayan podido hacer un prefiltrado, ¿no? En este caso, imaginaría pues a un cliente que está interesado en una propiedad, pero no tiene tiempo o no puede desplazarse y le crearía un tour virtual de 360 grados por la propiedad, viendo cada habitación y cada área y él lo podría visitar desde casa, ¿vale? Eso con un plano 360. Si incluso podemos conectarnos a herramientas de realidad virtual, puede venir a mi oficina porque solo tiene un día en la ciudad y quiero que vea muchas propiedades, podemos hacer ese prefiltro en mi oficina. Con las gafas de realidad virtual puedo hacer ese tour virtual. Sería una manera de filtrado en este caso, ¿vale? En otro tipo de producto lo podéis usar para fidelización, lo podéis usar para encuentros entre usuarios. Hay muchas maneras en las que la realidad aumentada y la realidad virtual nos van a poder empujar a negocio. ¿Tenéis alguna duda de cómo plantear esta sección? Cero, sigo, ¿eh? La última parte de la práctica es la parte de justificación de la propuesta, ¿vale? Porque siempre hemos hablado de todas las cosas a nivel de marketing, de comunicación, de personalización, de usuario en el centro. Perfecto, pero hay una parte de cómo debemos vincular nuestra marca a la relación de cliente. Y esta es la parte reflexiva. ¿Cómo crees que la personalización que tú puedas aportar gracias a la IA generativa en ese mapeo de cliente puede mejorar la satisfacción y la conversión? Y luego valorar si tenéis alguna cosa que consideráis riesgo de datos, porque a veces lo que nos sucede es que dónde está el límite en esa privacidad de datos de cliente. Por ejemplo, Alba, ¿qué medidas tomarías para garantizar la privacidad de los datos? Em, Voy a pensar,
Es que no, o sea, no lo entiendo. Para, Cuando nosotros hablamos de que recogemos datos sí, para medir lo mm, que sea que necesitemos medir, ¿cómo sí, podemos garantizar o cómo creéis que se puede o se debe garantizar al usuario la protección de sus datos? como que no van a salir de nuestra empresa, ¿no? Más allá. ¿Permitiríais, si no van a salir de mi empresa, por ejemplo, entonces no permitiríamos que se venda cruzado? Es decir, tú tienes un negocio que es complemento de Erika, Mm. ¿nunca le prestarías Ah, compartir publicidad, espacios publicitarios, por ejemplo? no, claro, en este caso igual, sí. Esto no es que sea justo de la práctica, pero sí que os pongo una parte de reflexión, ¿eh? Cuando pedimos mucho dato, aunque sea un dato, somos custodio de los datos. Entonces tenemos que definir muy bien el alcance porque tendemos a ser acaparadores. Pues dame todos los datos que puedas. Quiero saberlo todo. Nacimiento, edad, qué te gusta, qué no te gusta, dónde sales de noche. Todo, cuándo clicas, cuándo no clicas. Pero eso también conlleva una gran responsabilidad, que es la protección del dato. Entonces, aunque no sea justo del alcance de la práctica, sí que os recomiendo que siempre planteéis una política de protección de datos a medida de la acción que estáis haciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ves muchas tiendas online, ves muchos proyectos en e-commerce, la mayor parte de ellos acaban pecando todos de lo mismo y es copy-paste de la protección de datos de algo similar a mí. Y eso es un grave error. Primero porque las herramientas de métrica, lo que comentábamos, o al menos de momento como es hasta ahora, no sabemos cómo será con los cambios de política de privacidad que vendrán en septiembre. Pero hasta ahora si yo acepto unas cookies, tengo que regular qué herramientas de seguimiento tengo puestas en esa página web. Eso también es velar por la protección del dato, la parte informada a mi usuario. Si yo utilizo cualquier herramienta, como sea Rank para mirar el tráfico, Analytics, todo eso son herramientas que yo debo detallar a mi usuario para que tenga la información. Y en la parte final de la tarea, acabaremos bajando con esa justificación de cómo nos ha ayudado la IA, cómo la aplicaríamos y sobre todo, a mí me gustaría que incluyáis un poco de reflexión de cómo creíais o cómo creeríais que es un diferencial versus de cómo se podía hacer antes de la IA y hasta dónde tenemos esa capacidad exponencial ahora. Es decir, ostras, pues ahora que tenemos la IA puedo llegar a lo que se os ocurra en cada una de las secciones, ¿vale? Aquí, con realidad aumentada, con personalización para usuario, el límite es lo que se os ocurra, ¿eh? Tampoco necesito 72 páginas, ¿vale? Pero opciones para personalización por usuario y mejora de experiencia de usuario, ahora tenéis infinitas. ¿Tenéis alguna duda de esta primera práctica? No, pues por mi parte no creo que está clara esta primera. Yo sí de la segunda es que no la he revisado, es así, estoy como Pues en ceros. la segunda no es que sea más sencilla, es más técnica, ¿vale? Pasamos a la segunda y os invitaría, por favor, en la segunda práctica, ¿vale? Vamos a hablar sobre Palladium Group y vamos a enfocar la práctica sobre esta marca. ¿Vale? Yo os invitaría, por favor, a hacer una búsqueda en Google. Si buscaréis en un hotel en Google, ¿qué palabra clave escribiríais? ¿Me decís una cada una? ¿Cómo haríais esa búsqueda de hoteles? La podéis escribir en el chat y así lo vemos todo escrito, ¿os parece? Espera, Nuria, que no sé, he visto el yo no ahora, pero no sé a qué te refieres. Ah, vale, perdona, que es que lo había visto ahora. Entonces, por favor, ir a Google o simulad que vais a Google y qué palabra o qué palabras
buscaríais para buscar un hotel? Pero un hotel en términos generales, pues sin ninguna... ¿Lo que buscaríais vosotros? Puedes poner el término de tu... Justo además tuviste una experiencia hotelera hace poco, creo recordar. Ok. Vale, pues si me lo ponéis aquí en el chat, una palabra clave o una manera de búsqueda de cada uno, por favor. Y os voy a ir compartiendo lo más complejo que vamos a ver hoy. Hoteles en Madrid, hoteles en la Costa Brava y nos falta Erika. Colombia, hotel, confort, calidad y comodidad. Hemos pasado de muy concreto a Colombia. ¿Qué sucede? Cuando nosotros buscamos como usuario, esto es lo que llamamos palabras clave, aquello que a cada uno le tiene sentido. Y esto es muy importante. Sois tres personas y cada una de vosotras ha buscado de una forma diferente. Eso quiere decir que nuestros usuarios, cada uno de ellos, va a buscar de una forma diferente y tenemos que anticiparnos a ello. Cuando nosotros buscamos una palabra clave y nuestra web aparece en las primeras posiciones, es lo que hemos visto en la última sesión, se trata de SEO, de ese posicionamiento orgánico. ¿Cuál es el objetivo de la práctica? Utilizar herramientas de IA generativa para crear contenido para posicionar correctamente la web de Palladium Hoteles. ¿Cuál es la primera fase en todo trabajo de SEO? Investigación. Investigar las palabras claves. ¿Por qué? Porque necesito saber cuáles son las mías, cuáles son las de mis competidores. ¿Cómo puedo saber por lo que la gente me está buscando? El otro día lo veíamos con una herramienta que se llama SEARank y hoy os voy a enseñar Google Ads. Google Ads es la plataforma que tiene de anuncios Google. No sé si tenéis experiencia y si habéis entrado anteriormente a Google Ads, ¿vale? Es tan fácil, si queréis buscar el planificador de palabras, directamente en Google escribimos Google Keyword Planner, ¿vale? Y el primero que nos aparece ya es el planificador de palabras claves de Google. ¿Vale? Deberemos tener una cuenta, es gratuito tener una cuenta, con lo cual os podéis loguear sin ningún problema. ¿Vale? Esto sería el panel de Google Ads y dentro del panel de Google Ads tenemos herramientas y dentro de herramientas tenemos ya muchas opciones gracias a la guía de Google. ¿Vale? Tenemos dentro de planificar un planificador de palabras clave. Yo no puedo trabajar el contenido de mi página web sin saber si las palabras van a funcionar o no. ¿Vale? Aquí tenemos dos opciones. Una vez clicamos en planificador de palabras clave, vemos dos opciones de trabajo. Descubrir nuevas palabras clave, dame ideas, dame ayuda, o consultar el volumen de provisiones de las búsquedas. Pues, por ejemplo, hotel en la Costa Brava. ¿Vale? Aquí vemos datos relevantes a la hora de apostar por nuestra palabra clave. ¿Vale? Vemos que la palabra clave es un hotel en la Costa Brava, que el promedio de búsquedas mensuales es de 18.100, que en cambio en 3 meses hay variación, eso quiere decir que los datos son muy variables temporalmente. Normalmente cuando nos movemos en sectores que tienen temporalidad muy marcada, como puede ser turismo, son porcentajes habituales.
Si no, normalmente, temporalidades, por ejemplo, si buscamos árbol de Navidad, si buscamos cosas de Halloween, siempre vamos a ver oscilaciones temporales, todo aquello que es muy evidente por propio calendario. Pero luego nos puede pasar, como veíamos el otro día en el ejemplo, el tema de las mascarillas de COVID. Sucede algo que de repente una palabra clave, como era mascarillas de salud, pues deja de ser plano y tiene un repunte de millones de búsquedas porque hay una, una tendencia. Lo fue también, por ejemplo, no sé si conocéis el caso del chándal de Nike, cuando se detiene al presidente de Venezuela. El chándal de Nike que aparece en el vídeo de la detención se agota en Nike. De hecho, cambió la tendencia en Google Búsquedas por el chándal del presidente de Venezuela. Nadie había buscado nunca términos referidos a cómo vestía este señor hasta ese día, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Nos da pistas cuando ponemos en el planificador ver si son, cuál es el porcentaje de cambios. Competitividad alta. Esto es muy determinante porque yo no puedo comprar un único keyword porque solo me posicionaría o solo haría campaña con una única palabra y yo necesito bastantes palabras para poder posicionarme, para poder trabajar a la hora de indexar mi página. Por tanto, cuanto más alta es la competitividad de esa palabra, quiere decir que es más difícil que mi web pueda aparecer en primeras posiciones al utilizar esa expresión. ¿Vale? ¿Qué sucede si yo solo utilizo palabras que son altamente posicionables, que tienen una dificultad alta de posición? Pues me va a costar mucho más tiempo estar en primeras posiciones y que tengo que aprender a mezclar, jugar con expresiones que tengan un promedio de búsqueda elevado, pero ah, cuya competitividad sea baja o media. Y tendré algunas de alta, pero no las puedo tener todas porque si no me va a costar, por no decir que va a ser muy difícil que lo pueda conseguir. Aquí tenemos unos datos más o menos de intervalo de pujas. Puja es lo que me costaría que alguien me hiciera clic, que decís, bueno, 76 céntimos. Clic no quiere decir que me reserven una noche de hotel. Clic es, veo el anuncio y voy. Por tanto, tenemos que tener cuidado porque cuanto nuestro presupuesto de campaña va a ir muy focalizado. Imaginamos, si yo tengo 200 euros para invertir en posicionarme de pago y promedio 80 céntimos o 1 euro por palabra, pues tengo 200 clics. A partir de 200 clics ya no voy a aparecer. Es más, está matemático, no vas a gastar ni 1 euro de más que no esté permitido en la herramienta. Por tanto, yo tengo que saber cuánto me cuestan las palabras para decidir cuáles voy de pago, cuáles voy a posicionar en orgánico y cuáles o estrategias mixtas, ¿eh? Puedo ir por los dos lados, ¿vale? Bueno, aquí tengo el estado de la cuenta que en este caso no atribuyo porque no tenemos ninguna cuenta, ¿vale? Vamos a buscar y un segundo que me voy al chat. Ah, me has añadido lo de Medellín, digo, ostras, antes no estaba. A ver, perdón, que he metido un segundo, que he metido la palabra. He quitado las comas porque cuando trabajas en el planificador de Google, las comas indican separación de palabras, ¿vale? Por eso nos ha bajado las palabras antes, las ha separado, ¿vale? Esto es muy relevante porque Erika
tu promedio de búsquedas escribiendo exactamente estos conceptos es cero, ¿vale? Quiere decir que probablemente hayas buscado pensando en el ejercicio orgánico y hay poca tendencia a buscar de esta forma exacta, ¿vale? En el caso de Nuria, que nos marcaba el hotel ese en Madrid, que por cierto, mira, Madrid con una R de más es una gran oportunidad. Mira, un segundo. Vamos a buscar hoteles en Madrid. Vamos a tener aquí el porcentaje de búsquedas. 33% de intercambio anual. Y aquí vemos que la palabra que antes teníamos 0,79 en Costa Brava, nos podemos ir hasta 1,26, ¿vale? Insisto, esto no es caro o barato. Esto al final lo que nos marca es la capacidad de inversión y sobre todo aquí, la competitividad alta, ¿vale? ¿Por qué es importante que aprendamos a hacer este ejercicio? Porque, por ejemplo, Erika, si se hubiera basado sin haber hecho este análisis en lo que ella habría buscado en Google, habría posicionado su cadena de hoteles con cero. ¿Por qué? Porque estaría buscando conceptos que no son posicionables. ¿Vale? Entonces, tenemos que siempre pasar por aquí para chequear volumen de búsquedas, dificultad y sobre todo, si tenemos previsión de hacer inversión económica, las pujas en las que está la subasta de anuncios, ¿vale? Para que no nos pillemos los dedos. 1,26 a lo mejor os parece muy barato. En otros sectores, como la banca, por ejemplo, puedes tener el clic en 80, en 90, dependerá. Imaginaros un clic en un anuncio, 100 euros de consumo, ¿vale? Por ejemplo, el sector hipotecario, ¿vale? Tiene clics muy altos, ¿vale? Esto también nos ayudará en un departamento de marketing a redimensionar el tamaño de las campañas. Vuelvo hacia atrás, ¿vale? Como mínimo tenemos que ser capaces de identificar esas palabras claves. ¿Cómo procedemos a identificar las palabras claves? Pues lo primero que tenemos que hacer es ponernos la web de lo que queremos posicionar. En este caso, según la práctica, es el hotel de Palladium Group. Es esta web, ¿vale? Vemos que son hoteles de alto standing. Visto cómo funciona el tema de palabras clave, os doy 5 minutos para que cada una de vosotras piense 5 palabras claves para un destino donde Palladium tenga hoteles. ¿Se entiende el ejercicio? Sí, pero tenemos que buscarlas ya en el Keyword Planner No, o es a vez de propuesta. De pensar. momento es Ah, propuesta. vale, Vamos a anotarlas. Es propuesta. vale. No las vamos a valorar si son buenas o no. Vamos a el ejercicio primero. Vamos a ver qué palabras clave se os ocurre. Aquí tenemos la web y si scrolleáis tenéis los destinos diferentes. Mira, aquí tenéis los destinos. ¿Vale? Por cierto, tiene muchos. Son y 52 en punto. Rematamos, bueno, al menos poquito antes de las 8 rematamos las palabras clave, ¿vale?
¿Listos? Erika, ¿nos pegas por favor tus palabras en el chat, por favor? Y Alba y Nuria igual. Necesitáis un poquito más para acabar de pensarlas. Perfecto, Alba, recibidas las tuyas. Vale, os voy a ir haciendo una puntualización. En el caso, o sea, hablábamos de tener 5 o 7 keywords, ¿vale? Pensad que mejores hoteles en Barcelona es una, hotel frente al mar es otra, hotel cerca de Sants es otra. Es una keyword compuesta por varias palabras, ¿vale? Por tanto, un, 2, 3, 4 estaría salva con 4. Nuria, te faltarían 4 todavía, porque hemos puesto hotel de lujo costa mediterránea. ¿Vale? Tened en cuenta eso, ¿vale? Cada keyword puede ser constituida por una palabra o varias palabras. Cuanto más palabras tenga mi palabra clave, más concreta es, probablemente menor número de búsquedas tenga. No será lo mismo hoteles en Barcelona que mejores hoteles en Barcelona. Hotel frente al mar en genérico que hotel frente al mar en Barcelona. ¿Vale? Nuria, ¿nos complementas alguna más, por favor? Y Erika, cuando puedas nos pones las tuyas. Vale. Nuria, añádenos un par más y os hago una reflexión acerca de las palabras clave y lo más importante que tenemos que tener a la hora de estructurar estas palabras clave, porque nos va a marcar toda la estrategia de posicionamiento. Perfecto, hoteles de 5 estrellas en la Costa del Sol, hoteles de 5 estrellas y hoteles en el Caribe, ¿vale? Importante. Aquí el ejercicio se trataba de elegir una ubicación donde Palladium tenga presencia y trabajar las palabras claves de esa ubicación. ¿Por qué? Porque si nosotros intentamos trabajarlas de forma genérica, como ha hecho Nuria, ella posicionaría hoteles de 5 estrellas en la Costa del Sol, pero también hoteles de 5 estrellas en genérico y hoteles en el Caribe, ¿vale? Perdemos la capacidad de focalizarnos, porque son muy genéricas, ¿vale? Nos sucede igual cuando proponemos búsquedas como por ejemplo 5 estrellas o reserva natural o todo incluido, porque todo incluido, yo busco todo incluido en Google, pero no estoy diciendo dónde, ¿vale? Por tanto, aunque nosotros creamos que estamos posicionando nuestra web, en este caso estamos poniendo palabras claves tan genéricas que hace que los usuarios tengan mucha dispersión, ¿vale? Vamos a abrir un ejemplo de cómo sería una buena estrategia de palabras claves. Voy a abrir, por ejemplo, Málaga. Quiero ver el hotel de Málaga. Bueno, me da igual. Un todo incluido. Este. Mira, ha tocado Punta Cana. Todo incluido. ¿Vale? Vale. Cuando yo quiero posicionar, imaginamos, en mi caso yo he elegido posicionar Palladium Hotel en Punta Cana, ¿vale? Por tanto, ¿qué debo hacer? Yo no estoy posicionando todo el grupo, estoy posicionando Palladium Hotel en República Dominicana, en Punta Cana, ¿vale? ¿Qué debo hacer? Indicarle a la página que esas son mis palabras clave. No es un hotel de 5 estrellas y no es un hotel de todo incluido, que sí que lo es, pero es más cosas, ¿vale? Si yo pongo todo incluido, es genérico, me va a dar mucho resultado aquí. Si yo ahora aquí pusiera todo incluido, va a ser muy fácil que me dé.
¿vale? Yo habría hecho este ejercicio y os he indicado el todo incluido, ¿vale? Únicamente para que veamos las comparativas, ¿vale? Un todo incluido tiene 5.400 búsquedas, pero es genérico. Yo si estoy sentado en Google y no le indico destino es difícil, ¿vale? No me va a ayudar a posicionar. Cambio, todo incluido en Punta Cana, veo que tiene 8.100 en volumen de búsquedas, que es alto, ¿vale? La competencia. Y en cambio vemos, por ejemplo, que todo incluido en República Dominicana tiene 1.300 búsquedas, que, por cierto, en este caso, ¿vale? Vemos que este hotel está en República Dominicana y dentro de República Dominicana en Punta Cana, ¿vale? Epa. Por tanto, estas dos palabras serían de volumen alto, volumen de búsquedas interesante y relevante, y podríamos buscar, por ejemplo, vamos a utilizar la IA. Google AdWords tiene incorporado una herramienta de IA. ¿Qué podemos hacer? Lo que se nos ha ocurrido, que son las palabras que habéis puesto en el chat, y además podemos pedirle a la IA decir, vale, pues yo tengo más o menos, y aquí tenemos, de repente, la única idea que yo tenía, nos ha costado un rato, sacar 5. Mira, 2.330 ideas de palabra clave disponibles en hoteles en Punta Cana. Y a partir de aquí yo puedo ir jugando. Algunas de ellas veremos que son los propios nombres de los hoteles. Vale, vale. Hoteles en Punta Cana, que está proporcionada, y aquí que es la que hemos proporcionado nosotros. Y a partir de aquí, todo lo que hay relacionado. ¿Vale? Vamos a hacer una lista más grande. Yo aquí recomiendo, cuando trabajamos en planes tan grandes de sugerencias, te lo puedes exportar directamente, ¿veis? A una hoja de cálculo, ¿vale? Y permite trabajar muy bien lo que es la prospección de palabras claves, ¿vale? Cuando vamos a... Perdón, que he salido de aquí. Vale. ¿Qué haríamos? Pues ordenaríamos por la columna de búsquedas mensuales. Vamos a ver aquello que tiene. Mira, es todo incluido 2022, 2023, esto ya tiene cero. Venga, pues vamos a ver qué es aquello que tiene más búsquedas mensuales. ¿Por qué? Porque si aquello en lo que más busquen es donde quiero estar. Perfecto, pues todo esto, mira, aquí el Bahía Príncipe Grand, que debe ser el nombre de un hotel, seguramente, pues tiene posición media porque está pujando por su marca. Vale, pues vemos alta, media, mira, aquí tenemos que están haciendo publicidad los de Palladium en AdWords con Gran Palladium Punta Cana. Pero aquí vamos a ir viendo, ¿eh? Alta, media, ¿vale? Hoteles Punta Cana todo incluido, hoteles en Punta Cana, veis que aquí está escrito todo junto, ¿vale? Todos estos matices. Resort, Gran Palladium Punta Cana, con escrito todo junto, ¿vale? Las variedades lingüísticas a la hora de escribir, ¿vale? No es lo mismo buscar en castellano que castellano, o sea, español España que español latinoamericano, con el concepto de hospedaje, por ejemplo, ¿vale? Tenemos que definir, las palabras van por el idioma en el que me están buscando, ¿vale? Entonces elegiríamos el grueso de palabras que tengan mayor promedio de búsquedas mensuales y que sean más afines a nuestro negocio. Y evidentemente, para nosotros, para posicionar en orgánico, quiere decir que vamos a generar contenido de forma orgánica con esas palabras clave, no vamos a coger los que tienen los nombres de los competidores. Vamos a trabajar, pues, por ejemplo, Resort en Punta Cana, Vista de Sol Punta Cana, Punta Cana ofertas, por ejemplo, e iríamos revisando todo ese listado. También podemos hacer otra cosa y es descargarnos el listado, dárselo a una herramienta como ChatGPT y pedirle lo siguiente. Vamos a ver.
Segundo que no me está dejando descargar. Mm. Vale, se me ha quedado colgado el exportar, pero os podéis exportar o incluso podéis hacer a lo bruto. Copiamos y pegamos si no nos deja exportar y nos lo podemos llevar a ChatGPT y decirle a la IA, fíltrame y hazme este ejercicio, revísame de toda esta sugerencia de palabras claves, cuáles van a encajar. Ahora he modificado la búsqueda, he puesto hoteles de lujo en Punta Cana, ¿vale? De una única palabra clave paso a tener 31 ideas de palabras claves, todas con un volumen de búsquedas mensuales y esto ir combinando diferentes grupos, ¿vale? En el caso, vuelvo a la web de Palladium Hoteles. ¿Qué debo tener claro? ¿Dónde está el hotel? ¿Qué valores y qué servicios puede tener el hotel para ayudarme a posicionar? Ejemplo, pues si es un hotel que tiene todo incluido, pues voy a utilizar los conceptos de todo incluido para la búsqueda. ¿Vale? ¿Se entiende el concepto de cómo debo analizar una palabra clave? Porque sé que es un poco confuso y es un poco complejo. Profe, sí, pues es que a mi favor podría decir que cuando escribí las palabras así por separado es porque o sea, la primera palabra yo ya había especificado que era en Brasil, ¿cierto? Lo que pasa es que no asumí que entonces en cada una de las palabras había que especificar, sino que primero puse dónde era el hotel y luego puse como las otras Ah, vale. palabras, pero obviamente relacionadas con el mismo hotel en Brasil, que era el que yo había elegido. Vale. Guay, gracias por la aclaración, pero ahí en la herramienta te hubiera petado, porque hubiera buscado hotel en la playa de Brasil y el resto no te las hubiera relacionado, ¿eh? Para las herramientas es una palabra o sea, una palabra o grupo de palabras por sentencia. ¿Se entiende cómo usar AdWords para que te sugiera palabras? Para que la IA nos sugiera palabras de ideas. Vuelvo aquí al panel, nos vamos a herramientas. Planificador de palabras claves y aquí decido, ¿eh? Si quiero descubrir o quiero consultar. Quiero descubrir, me va a proporcionar con la IA nuevas palabras. Es más, le puedo dar directamente que cruce una palabra genérica, pero que excluya lo que no tiene que ver con mi página. Por tanto, ya veis que a pesar de yo haber puesto solamente todo incluido, me está trayendo ya palabras de Rivera Maya, de hotel todo incluido, Rivera Maya, vacaciones todo incluido, ¿vale? Al final, la prospección de palabras claves es hacer este ejercicio por las diferentes ubicaciones que tenga el hotel en diferentes sitios y por los servicios de valor que tenga en cada sitio, ¿vale? A nosotros se nos pueden ocurrir pocas, pero, insisto, mira, 368 únicamente poniendo palabras clave. No podemos trabajar con 368 palabras clave porque no podemos generar contenido con todo ello, ¿vale? Eso es inviable. Normalmente trabajamos con unas entre 5 y 7 keywords principales y sobre ellas vamos a generar contenido. ¿Por qué? ¿Cómo se posiciona una web? Y aquí viene
¿qué tenemos que tener claro? ¿Cuál es la estructura correcta para posicionar una web? Ya hemos acabado la fase de investigación, ya hemos decidido nuestras palabras, pero esto tenemos que entender cómo lo va a leer Google, ¿vale? ¿Cómo podemos saber si Google nos va a entender? Primero, necesitamos un texto bien posicionado, tiene un título, ¿vale? Ahora me estoy yendo a su página de Punta Cana, ¿vale? Esto de aquí, que vemos en el corazón de Caribe, sol y playa todos los días del año para unas vacaciones inolvidables, sería nuestro título atractivo que incluye la palabra clave. Seguramente aquí estamos trabajando con el tema de Caribe. A mí personalmente, perdona, esto es una palabra clave secundaria. Aquí tenemos, perdona que no lo había visto, la palabra principal, hoteles en Punta Cana. Esa es su palabra clave. ¿Dónde se coloca? H1, la parte más arriba de la web. República Dominicana en chiquitito. No, es importante cuando hablamos de H1, H2, aunque cambie el tamaño de las cosas, no quiere decir, una cosa puede ser un H2 y que sea igual de grande que un H1, es un tema de orden, ¿vale? Si nosotros fuéramos a mirar el código de esta página web, queríamos, a ver, un segundo que no me está dejando verlo. Si nosotros vemos la estructura de la página web, veríamos que esto está catalogado como H1. Si le damos a inspeccionar, ¿vale? Esto sería H1, su título principal. ¿Lo vemos? ¿Por qué pone H1? Le estamos diciendo a Google, esto es lo más importante. ¿Cómo nosotros desde marketing trabajamos este H1? En el código, o por ejemplo, si la web está hecha con WordPress, hay plugins que permiten escribir sin tener que ir a nivel técnico las palabras clave. Bajamos aquí, si seguimos inspeccionando elementos, vamos bajando hasta que llegamos aquí. Y aquí en este caso no está indicado esto como H2. Tenemos un H1 que es donde tiene la parte más importante. Epa, ¿qué es este de aquí? Por cierto, notablemente mejorable. Aquí, ¿vale? Vemos que tiene un H3 que le está diciendo que es menos importante la parte de República Dominicana. ¿Por qué es relevante esto? Porque mi palabra clave, Google lo va a leer esto como si fuera un niño pequeño, ¿vale? Necesita ser muy específico, como cuando leemos a un niño. Necesitamos ser muy específicos, explicárselo muy ordenado para que lo entienda. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? De arriba a abajo. Lo más importante, ¿dónde va? Arriba. Si mi palabra clave, en este caso, como están usando ellos, mi palabra clave es hoteles en Punta Cana, la voy a poner destacada. Y le voy a decir, es un H1. Es lo más importante, Google. Si yo a Google no le digo qué tipo de H es, Google no lo sabe. Y como no lo sabe, pues le va a dar la importancia que de forma orgánica y arbitraria considere, no la que yo necesito. Si yo quiero posicionarme, como había dicho Erika, en Brasil o hotel, o sea, reserva natural en Brasil, por ejemplo, complementando su información, mi palabra clave, mi palabra H1 será la reserva natural en Brasil. ¿Qué sucede? Cuando yo trabajo diferentes palabras clave, consigo ir posicionándolo. Vamos a la versión web. ¿Cómo podemos generar contenido? Tenemos que buscar un título atractivo que incluya nuestra palabra clave. Venga, perfecto. Aquí literalmente está no especialmente muy atractivo. Lo segundo que tenemos es un encabezado que tiene que ser persuasivo, ¿no? Me tiene que ayudar, no solo en posicionarme, sino a que cuando lo lea sea atractivo, ¿vale?
Y luego a partir de aquí necesitamos que haya un texto informativo, más persuasivo y que me lleve a hacer clic, ¿vale? ¿Cómo conseguimos eso habitualmente? Generando contenido de blog, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ¿qué nos sucede? Normalmente cuando trabajamos con ficha de producto, aquí lo vamos a ver de nuevo, ¿eh? Este es su H1, esto tiene menos importancia, pero fijaros, Punta Cana y República Dominicana vuelven a estar presentes. Y aquí escápate a una de a las playas de arena blanca del Caribe, una agradable estancia con relajación sin límites y entretenimiento exclusivo. Si vemos este texto después de haber estado haciendo el análisis de keywords, es sospechosamente similar a muchas de las palabras que estábamos buscando. Y además, fijaros en este texto. Este texto es sospechosamente similar a lo que podría ser una keyword. Hotel 5 estrellas, solo para adultos, con todo incluido. Podría ser algo muy similar a lo que a lo que están buscando los usuarios. Y aquí además, bueno, luego le voy a incluir todos los servicios, todo el texto, todas las ventajas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sucede? Cuando nosotros trabajamos con, con posicionamiento, necesitamos generar contenido. ¿Por qué? Una palabra clave es importante por el orden en el que está, pero también por las veces en las que el texto la refiere en un equilibrio que no hay una receta exacta de cuál debe ser, pero sí que debemos jugar a crear contenido que recoja el volumen de la palabra concreta para posicionarse. ¿Vale? Si yo quiero posicionar hoteles en Punta Cana o un hotel con todo incluido y yo solo lo menciono una única vez en toda mi página en la que quiero posicionar, que en este caso sería el TRS Turquesa Hotel, que si os fijáis le dan la importancia, pero donde más se habla en el texto es de la zona de Caribe, más que del nombre propio del hotel. O sea, explora, experiencia, etcétera. De hecho, aquí veis un poco también lo que veíamos de VR y de datos de, va, quiero ver, quiero navegar, cómo vería el hotel desde la habitación. Experiencia de usuario desde minuto cero, ¿vale? Necesito generar contenido para poder explicar por qué es importante, es relevante, puedo estar, debo explicar. Bueno, aquí veis que la web es muy larga, va a detalle de prácticamente todo. Las FAQs son muy importantes para posicionarnos, nos generan mucho contenido, contenido que además se posiciona muy bien en todos los buscadores a nivel geo, que son los de inteligencia artificial, porque tendemos a buscar dudas concretas. ¿Cuánto mide la habitación? ¿Cuántas habitaciones tienes? Lo hacemos en formato pregunta y cuando encontramos en la web que está en formato respuesta, nos permitiría, nos permite indexarnos muy bien. ¿Veis? Está pregunta-respuesta, 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 pregunta-respuesta. ¿Vale? Y luego tenemos aquí, pues por ejemplo, están trabajando el posicionar generando contenido. ¿Por qué? Porque yo a veces no puedo trabajar en mi página del producto. Mi página del producto me lo invento. Si estoy vendiendo bicicletas, pues mi página del producto serán los datos tácticos de la bicicleta, las piezas que la conforman, las ventajas, la competencia, sí, pero llega un momento en el que yo no puedo infinitamente generar contenido renovado constantemente para posicionar ese producto. ¿Qué necesito? Tener otras secciones de mi web en la que yo pueda escribir absolutamente lo que yo quiera, generar la cantidad de contenido que me interese y que lo pueda actualizar y vincular a mis hoteles. ¿Vale? Aquí, que ver y qué hacer, 10 excursiones de la Ribera Maya. Es un blog es un blog organizado por temáticas que casualmente, evidentemente, coinciden con los destinos en los que el hotel tiene. Para volver a a la práctica, ¿qué debemos hacer? Es buscar alguna de las secciones o alguno de los servicios que tiene el hotel, imaginarnos cómo debe ser esa estructura de página a la que llegamos, palabras arriba, keyword relevante, qué palabras clave queremos posicionar y luego vamos a crear un artículo de blog. Hay dos diferencias. El contenido que llamamos transaccional, que es el que sería la página del hotel, por ejemplo. Yo estoy en la página del hotel y cierro la reserva. Y luego tenemos la parte de contenido informativo, la parte de blog. Me das información relacionada y de ahí puedo dirigirme a la parte transaccional.
¿vale? Cualquier negocio que os planteéis, ya os lo digo, teniendo en cuenta en la práctica anterior, podéis hacer incluso el ejercicio para vosotros de, ostras, ¿qué tipo de artículos, cómo podría generar posicionamiento? Pues esto igual con el hotel. Cogeríamos cada una de las partes del hotel, cada uno de los menús, podemos elegir si queremos posicionar las bodas, si queremos posicionar un destino, lo que queramos, pero la estructura debemos definirla. Palabras clave, primera parte de la práctica. ¿Qué quiero posicionar? Segundo, ¿qué palabras clave son las relevantes y por qué? No me vale ponerlas tal cual. ¿Qué argumento utilizo para decantarme por esas palabras claves? Una vez tengo definido eso, ¿qué título utilizaría en la página? ¿Cómo colocaría ese H1, H2, H3 por importancia? Crearíamos un texto informativo y persuasivo y acabaríamos con una llamada a la acción. Una llamada a la acción que puede ser más información, reserva ahora, la que va a depender de nuestro texto, ¿vale? ¿Qué debemos hacer después? Crear un artículo de blog, ¿vale? Una extensión de 500 a 700 palabras con un tono cercano y debe incluir enlaces a la página que hemos creado anteriormente, a la página que nos imaginamos de posicionar, ¿vale? Una demostración rápida, pues por ejemplo, 10 razones para visitar Punta Cana y hospedarte en Palladium Hoteles, ¿vale? Eso sería un título para una entrada de blog en base al hotel que hemos visto antes, ¿vale? Una vez ya lo tenemos creado, podemos ver cómo está esta página posicionada. El otro día veíamos esta herramienta que es Rank. Vamos a buscar Palladium Hotel Group. Yo ya lo tengo aquí metido. Para poder buscar con esta herramienta de ese ranking datos, no necesitamos ser los propietarios de la página. Si fuéramos propietarios de la página y tuviéramos acceso a Google Analytics, pues los datos que aquí nos proporcionaría serían mucho más relevantes, ¿vale? Igual que en la otra página de Google AdWords podíamos generar ideas clave, en esta también la IA nos va a ayudar a generar palabras clave, ¿vale? Las vemos aquí, ¿eh? Para el hotel, 37.000 palabras clave. Podemos acotar en donde quiero, a nivel de país, si las quiero solamente en España, si lo quiero en orgánico, lo quiero pagado, ¿vale? Podemos ver además pues cuánto se está invirtiendo por palabra, por palabra clave, etcétera, ¿vale? ¿Qué me interesa de aquí? Que nosotros tengamos claro que hay muchas herramientas para poder posicionarnos, que nos interesan de nuevo los números de búsqueda. Aquí además nos dice en qué posición, ¿vale? Estamos en una herramienta de SEO, ¿vale? El SEO es yo preparo mi web, lanzo mi contenido, pero necesito ir manteniendo ese contenido y gestionar ese contenido de forma recurrente, ¿vale? Cuando nos vamos a la parte, vale, vamos. Aquí podemos ver todo el volumen y con esta herramienta, una vez ya estamos dentro del proyecto, ¿vale? Tenemos diferentes insights, nos permite ver la auditoría web, los competidores, el ranking, os lo voy desglosando, ¿vale? ¿Vale? Estos son los backlinks, quiere decir sitios en los que está mi web insertada, ¿vale? Vemos que gigante, es un sitio gigante. Y aquí tenemos una auditoría web. ¿Por qué es importante la auditoría web? Porque en la auditoría web nos va a decir dónde tenemos problemas. Y dónde tenemos problemas justamente con las cosas que nos afectan al posicionamiento web. Por ejemplo, pues, vemos que hay muchos puntos de mejora. Hay muchas redirecciones a nivel de contenido. ¿Veis? Lo que hablábamos, pues tiene que estar correctamente estructurado y este programa nos va a ir indicando dónde está solucionando, dónde hay un problema y dónde debemos resolverlo. ¿Vale? Veíamos que tenía que tener una página web bien posicionada, pues su H1. Por lo tanto, quiere decir que no puede haber más de un H1 en páginas, solo puede haber uno. Y aquí vemos que hay 224 páginas que tienen este problema. Además nos dice cuáles son, ¿vale? Vemos que son variables lingüísticas, ¿eh? Pero bueno, nos da pistas.
¿Vale? Esta herramienta es esencial o este tipo de herramientas son esenciales porque nos proporcionan datos para el mantenimiento SEO. ¿Vale? Una cosa es la parte del flujo de trabajo, de la práctica, que es keywords, genero contenido, optimización y una vez tengo esto optimizado, tengo que hacer que los proyectos sean escalables. Tengo que poder hacer que lo que yo estoy construyendo para una estructura web me sirva para posicionar las diferentes líneas de mi empresa, de servicios, tenga como una especie de plantilla escalable. ¿Entendemos la práctica? ¿Tenemos dudas? No, profe, todo bien. Yo creo que las dudas surgen cuando empecemos a hacerla, quizás. Vale, de tema a las dudas, porque si no habéis mirado la práctica y no habéis empezado a bajarlo, es más complejo. Voy a crear un hilo en el foro, ¿vale? Con las dos prácticas, de forma que cualquier duda acerca de las dos prácticas las podamos ir trabajando comúnmente en el foro, ¿sí? Porque soy consciente de que cuando os pongáis a bajar esto a detalles, cuando pueden surgir más incertidumbre. Entonces yo dejaré creado entre esta noche y mañana la parte de foro. Voy al chat. Ah, perfecto. Ah, entonces, empezamos las prácticas. Cualquier duda que tengáis la ponemos en el hilo del foro porque también una duda de cualquier compañero puede servir para resolver dudas anteriores o para mejorar lo que tuvierais pensado hacer o os puede dar sugerencias, ¿vale? Es una manera también un poco colaborativa de que cuando alguien encuentre un problema nos sirva para que todos podamos avanzar en la práctica. Listo, profe, una pregunta. ¿Me Necesito. recuerdas, porfa, cómo hiciste para que apareciera ahorita como ese panel al lado derecho donde uno veía como si era un H1, un Sí. H2? Yo tengo Mac, ¿vale? No sé si tú tienes PC o Mac. Si tienes PC es el botón derecho del mouse. Si tienes Mac es el de apretar, pero sería el botón derecho. Y es inspeccionar o ver código fuente de la página. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Bueno, funciona igual, ¿vale? Cuando le das a inspeccionar, te pones por encima del cursor. ¿Ves que va cambiando el color azul? A la izquierda lo veis cómo cambia, Sí, sí se ve. ¿vale? Quiere decir que es por donde yo voy bajando, ¿eh? Y aquí voy viendo todos los componentes. Cuando yo quiero saber qué es algo, pues mira, bajo hasta que se me enciende de color azul. Vale, es todo esto. Pues todo esto no tiene una división, ¿vale? Normalmente los H's los podéis encontrar casi todos arriba, ¿vale? Luego tienes otra opción, que es esta. Haces así, inspeccionar, lo dejas remarcado y ves que ya nos lo lleva directamente. Entonces puedes ver que esto lo han puesto como un H2, ¿vale? El subtítulo lo tenemos todo. Esto quizá pues sería mucho mejor. Si lo ponéis en el inspeccionar podéis editarlo para jugar con la página. Mira, os enseño un pequeño truco. Si le das a ver código fuente, un segundo que no me lo está mostrando. Tengo otra entrada ahí. Esto de aquí es editable, no se queda guardado, ¿vale? Pero esto de aquí que tenemos lo podemos editar. Lo digo por si queréis editar y hacer alguna captura como lo pondríais vosotros, ¿vale? No es necesario, pero podéis hacerlo. A veces en diseño o cuando estamos viendo alguna estructura lo cambiamos, como no se guarda, lo cambias, ves cómo queda y ya lo decides si lo propones o no, ¿vale? Pero si aquí botón derecho e inspeccionar y ya te saldría lo que estamos viendo. ¿Alguna duda que tengáis sobre esto, sobre las prácticas, sobre el entregable? Creo que tenemos bastantes días para hacerlo ahora por delante.
¿Os parece bien el tema de foro o tenéis alguna sugerencia de alguna manera de comunicación que creéis que os puede resolver mejor? Yo creo que el foro está bien. Pues si, si hay como respuesta rápida, sí, el foro está bien. Sí, yo os prometo que yo respondo en el mismo día que dejéis la consulta, ¿eh? En ese sentido, por mi parte va a ser ágil para no entorpeceros, ¿vale? Normalmente, si dejáis algo, pues, en el plazo máximo de ese día lo tendréis contestado. Si tenéis alguna duda de cómo acceder a herramientas, a AdWords, SERrank es de pago, pero tienes una versión de prueba, ¿vale? Os lo digo porque podéis crearos una cuenta de correo y aquí no necesitáis ser administradores. Aquí bastaría con indicar la URL de la web, ¿eh? No necesitamos tener esto de pago ni necesitamos tener permisos, ¿eh? Tú puedes incluir aquí cualquier web. Eso, por ejemplo, es muy relevante porque no solo puedo aprovecharlo para mirar mi web, sino que puedo mirar también la web de la competencia, ¿vale? En este caso, lo que acabo de abrir es un portal inmobiliario que hemos investigado para competidores nuestros en la oficina. Buscas la competencia y como al final te está parametrizando todo, pues si yo sé con qué palabras clave se está posicionando, la competencia también puede darme ideas de cómo debo posicionarme yo para sacar a esa competencia de ahí. ¿Vale? Pues yo ahora si no tenemos más preguntas, lo podemos dejar aquí. Y lo que voy a hacer es dejar ya creado directamente el hilo los hilos en el foro. Y cualquier duda me la ponéis por escrito. Y aprovecho ya pues casi para despedirme porque es nuestra última clase. Muchas gracias a los que habéis estado en las sesiones. Y, y nada, cualquier punto de mejora, igualmente sugerencia, pues siempre es bienvenida. Muchísimas gracias, Javier. Han estado muy bien las clases. Muchas gracias por tu feedback. Gracias, Nuria, a ti también por la participación, y Erika, que ha sido ahí, habéis estado ahí al pie del cañón aguantando. Gracias, profe. No, la verdad es que, pues como en muy personal, es que esta ha sido como una de las materias que más me ha enganchado del máster, porque pues yo no sé si es debido a mi formación en ciencias sociales que creo que me ha como atrapado un poco más esta asignatura que muchas de las anteriores, entonces por eso hago como mi mayor esfuerzo por poder asistir a, pues, en vivo a las clases. Pues muchas gracias, me alegro que lo hayáis disfrutado. También siempre digo lo mismo, voy con ventaja porque venís de temario mucho más denso, más rígido. Y al final la parte de marketing, pues la parte bonita que tiene es que es algo que es vivo, que lo vivimos, porque no dejamos de ser en todo tiempo, somos clientes de algo todo el tiempo. Entonces es muy interesante ver cómo nosotros como usuario adquirimos comportamientos que si los aprendemos, cuando nos ponemos la gorra de empresa, podemos conducir, interpretar y sobre todo, al final no os olvidéis nunca pues que los usuarios tenemos sentimientos, que la empresa que consiga conectar con ello es la que va a ganar. Cuando nos llegue a nivel empático cualquier marca, nos vamos a decantar por ellos y no va a ser solo monetario. Vamos a tener más vinculación con aquella marca con la que nos identifiquemos, ¿vale? Siempre vendemos y trabajamos con y para personas. Por tanto, cada persona tiene sus miedos, sus incertidumbres y eso genera necesidades. Y si desciframos esas necesidades, conseguiremos dar un buen servicio. Un buen servicio es una buena venta de producto, pero yo para darte ese servicio tengo que entenderte. ¿Vale? Para mí eso sería lo más importante que os llevarais y sobre todo que vierais las posibilidades infinitas al nivel de personalización casi a tiempo real que tenemos en todo. Sugerencias de millones de palabras, de interacciones, de creación de textos. Y ahora lo veréis en esta práctica de SEO, lo rápido que vais a ser capaces de generar contenido posicionable, contenido de artículos. Pues muchas gracias. Lo dicho, voy a dejaros los foros creados. Crearé foro práctica uno, foro práctica 2 y así tendrán hilos separados y cualquier duda os la resuelvo lo más rápido posible. Muchas gracias y espero que sigáis disfrutando del resto de asignaturas. Hasta Vale, luego. profe, gracias, hasta luego. Chao.
Gracias, adiós.